Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo. Es un gusto para mí, Hernán Darío Cadena, acompañarlos en este programa que hacemos con muchísimo cariño en la Fundación ACN para todos ustedes. Hola, Johavet, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Hernán Darío, como siempre muy feliz de acompañarlos. Bien, y para dar inicio a este programa vamos a escuchar Mi vida es tuya, una canción de alabanza cristiana interpretada en árabe. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك شفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت. Continuando con esta serie de programas en los que, basados en la extensa investigación del Informe de Libertad Religiosa 2021 realizado por la Fundación ACN, hacemos un análisis regional continente por continente y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio de hoy hablaremos del Líbano. Así es, Hernán Darío. El Líbano, oficialmente la República Libanesa, es un país en Oriente Próximo que limita al sur con Israel y al norte y al este con Siria. Está bañado por el mar Mediterráneo al oeste. En las ciudades de Baalbek, Tiro y Biblos existen los templos romanos y los santuarios fenicios más antiguos conservados. El idioma oficial es el árabe, ya que es el idioma más hablado por los ciudadanos del Líbano. El Líbano posee uno de los índices más altos de la región, los índices de desarrollo, siendo el séptimo más alto del mundo árabe. Es un país influido por muchas culturas y esto se refleja en la diversidad de la arquitectura y la sociedad. En Beirut existe la influencia arquitectónica propia de países árabes, con grandes mezquitas para la población musulmana y a la vez grandes iglesias maronitas u ortodoxas. Para cristianos, todo esto combinado con rascacielos modernos. Fue el Líbano parte del Imperio Otomano desde 1516 hasta 1918, cuando este se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial. Después, las 5 provincias que constituyen el Líbano moderno estuvieron bajo el mandato francés. Los franceses extendieron las fronteras de la gobernación del Monte Líbano, poblada por maronitas y drusos, para incluir a más musulmanes. El Líbano ganó la independencia en 1943, estableciendo un sistema político único, el confesionalismo, un tipo de consociativismo entre comunidades religiosas. Se consideran Beshar al-Khoury, primer presidente del Líbano, Riad al-Sol, primer ministro del Líbano, y Emir Mahdi Arslan, primer ministro de Defensa, como los 3 fundadores de la moderna República del Líbano y héroes nacionales por haber logrado la independencia. Las tropas extranjeras se retiraron completamente del país el 31 de diciembre de 1946. Hasta los años 1970, el Líbano era el centro financiero de Oriente Próximo, lo que le valió el sobrenombre de la Suiza del Oriente Próximo. Sin embargo, su importancia económica se desintegró con la Guerra Civil Libanesa de 1975 a 1990, que destruyó el equilibrio político. Desde 1973 es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. A mediados del año 2006, el país había recuperado un considerable grado de estabilidad y desarrollo.
La reconstrucción de Beirut estaba casi completa y un número creciente de turistas volvía al país. Sin embargo, en el verano de 2006 se desató la guerra del Líbano, de un mes de duración, entre el ejército de Israel y Hezbollah, que causó un gran número de bajas civiles e importantes daños en la infraestructura del país. El 14 de agosto se alcanzó un alto al fuego tras un llamamiento al fin de las hostilidades por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde entonces, el país vive una inestabilidad casi constante por guerras y conflictos internos o externos, conflictos con países cercanos, así como son Siria, Israel o Palestina. Líbano es un país muy desigual, donde el 1% más rico posee el 40% de la riqueza. Qué tremenda cifra. La historia del Líbano está marcada por su situación en el levante mediterráneo, así como por su abundancia en comparación con las regiones vecinas, de recursos naturales, especialmente agua y madera. Su historia está relacionada estrechamente con la de las regiones vecinas y los distintos pueblos y entidades que han habitado y gobernado la región, incluyendo fenicios, imperios mesopotámicos, griegos, romanos, árabes, cruzados, otomanos y franceses. Hallazgos arqueológicos muestran la presencia de poblaciones humanas desde el Paleolítico. Johabed, ahora que hablábamos de agua y madera, famosos los cedros del Líbano, ¿no? Estos árboles que son pues, casi personajes de la nación libanesa. Así es, ahorita los mencionaremos también un poco más. El Neolítico comienza de manera muy temprana, hacia el año 5000 a.C. en la región del Líbano, al igual que el resto del Oriente Próximo. Hacia el año 3500 a.C. comienzan a desarrollarse ciudades a orillas del Mediterráneo, mostrando los restos arqueológicos una acusada influencia de la cultura de Mesopotamia. A partir del año 3000 a.C. existen muestras de comercio con Egipto. De este periodo son los restos más antiguos de la ciudad de Biblos. En torno a esta misma fecha se considera el comienzo de la Edad de Bronce en la región. Alrededor del año 2700 a.C. se produce una migración hacia la región por parte de tribus semitas provenientes de Canaán, que se asentaron en el actual Líbano, en Biblos, Sidón, Tiro o Beirut y en la actual Siria, como también en la ciudad portuaria de Ugarit. Son estos los que posteriormente serán denominados por los griegos como fenicios, es decir, rojos, probablemente debido al tinte rojo con el que comerciaban. Una de las ciudades más desarrolladas de este periodo fue Biblos, que se encontraba bajo la influencia política y comercial de Egipto, a quien exportaba madera de los bosques de cedro, como mencionabas anteriormente, del Líbano, que crecían en las tierras altas interiores. Con el final del Imperio Antiguo de Egipto, en torno a 2250 a.C., esta influencia declina. Hacia el año 2000 a.C. comienza una migración de tribus nómadas amorreas, que poco a poco irán volviéndose sedentarias en las ciudades de la costa libanesa, tras la cual, alrededor de 1750 a.C., se produce la invasión de los hicsos que llegaron hasta Egipto. Durante este periodo nace en la ciudad de Biblos el primer alfabeto, el cual representaba las consonantes. También en esta etapa comienzan las colonizaciones fenicias alrededor de las islas del Mediterráneo oriental. En 1550 a.C., con la dinastía 18, Egipto expulsa a los hicsos de sus tierras y comienza una serie de campañas militares por Asia y Nubia. Menjeperra-Tutomose, que es el sexto faraón de esta dinastía, llega a las costas cananeas, comenzando la dominación egipcia de la zona. Durante este periodo, las ciudades-estado fenicias se aliaron con el nuevo imperio en sus campañas contra los hititas, que llegaron a ocupar Ugarit. Hacia el año 1200 a.C. se da un importante proceso migratorio hacia la región. Por una parte, los llamados pueblos del mar, que asuelan todo el Mediterráneo oriental y se asientan también en las costas fenicias, expulsando a los egipcios. Por otra parte, los israelitas, que venían migrando desde 1500 a.C., continúan su expansión por la costa del sur de Canaán y tierra adentro, llegando desde la actual Jordania hasta las zonas montañosas del sur del Líbano. Además, por este tiempo llegan los arameos a las tierras interiores de Siria y Líbano. Así en el Antiguo Testamento se menciona, y abro comillas, y estos son los reyes del país, a quienes derrotó Josué de esta parte de Jordana poniente, desde Baal-Gad, en la capital, en la campiña del Líbano, hasta la pelada que sube hacia Seir, país que Josué repartió a las tribus de Israel por herencia, a cada cual su porción, cierro comillas. En esta etapa, la ciudad de Tiro, anteriormente tributaria de Sidón,
consigue una posición predominante entre las ciudades del litoral cananeo y patrocina numerosas expediciones y fundaciones coloniales por todas las costas mediterráneas, siendo colonias en puntos como Malta, la costa norte de África, llamada entonces Libia, o Sicilia, en la cual dice Tucídides que tenían asentamientos en toda su costa. Ahora, dando un salto en el tiempo, el Líbano, como decíamos, heredero de Fenicia y crisol histórico de comunidades cristianas y musulmanas, fue ocupado por el Imperio Otomano en el siglo XVI. La muerte de 12.000 cristianos en la guerra entre estos y los drusos en 1860 provocó el desembarco de tropas francesas para proteger a los cristianos maronitas. Tras la derrota turca en la Primera Guerra Mundial, el protectorado de Francia se prolongó hasta 1943, año en el que el país se constituyó como Estado, que aunque había proclamado su independencia el 26 de noviembre de 1941, esta no fue reconocida sino hasta 2 años más tarde. En 1946, las tropas francesas abandonaron el Líbano. En 1958 estalló la guerra civil entre musulmanes panarabistas, influidos por el presidente egipcio Nasser, y fuerzas del gobierno libanés del cristiano Camil Chamoun, a cuyo requerimiento desembarcaron tropas estadounidenses en Beirut. En 1970, la OLP se instaló en Beirut, expulsada de Jordania, y aumentó los ataques sobre Israel desde el sur del Líbano. En 1975 comenzó la guerra civil libanesa entre las comunidades cristiana, maronita y musulmana, al atacar fuerzas falangistas cristianas a las guerrillas palestinas de la OLP. En 1976, tras el incremento de las matanzas de palestinos por parte de fuerzas cristianas en Karantina y Tel El Zaatar, y de cristianos por parte de fuerzas palestinas en Damur. Las fuerzas de paz de la Liga Árabe intervienen con 30.000 soldados por petición del Parlamento libanés durante la presencia de Suleimán Frangel, ocupando todo el país salvo el extremo sur para después retirarse dejando a cargo al ejército sirio. Con la operación Litani en 1978, el ejército israelí invade el sur del Líbano y ocupa una zona de 700 kilómetros cuadrados. El balance: 1.186 muertos civiles, 285.000 desplazados, 82 pueblos profundamente afectados y 6 totalmente destruidos. El mismo año, las Naciones Unidas enviaron una fuerza multinacional, la FPNUL, al sur del Líbano. El ejército sirio bombardeó el sector cristiano de Beirut. Entre 1980 y 1981 se incrementaron los choques entre las fuerzas israelíes, milicias libanesas apoyadas por Israel y la OLP en el sur del país. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para expulsar a las guerrillas de la OLP dirigidas por Yasser Arafat, atacando a las fuerzas sirias en el Valle de la Beca y asediando el sector musulmán de Beirut, que es Beirut del Oeste. Fuerzas estadounidenses, francesas e italianas fueron estacionadas en la capital para ayudar en la evacuación de unos 11.000 miembros de la OLP tras la salida de las tropas internacionales de Beirut, que el ejército israelí ocupó el sector musulmán de la ciudad, como les decía, Beirut del Oeste, y los israelíes permitieron la entrada de fuerzas falangistas cristianas que cometieron las masacres de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, lo que fuerza la retirada israelí de Beirut Oeste y la vuelta de las fuerzas estadounidenses, franceses e italianas. La operación Paz para Galilea y el asedio de Beirut causaron cerca de 20.000 muertos civiles libaneses y palestinos y 500.000 de desplazados. En mayo de 1983, Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo para retirar las tropas israelíes. Finalmente, en mayo de 2000, Israel retiró por decisión unilateral todas sus tropas del sur del Líbano, confiando en que Finul evitaría futuros ataques de Hezbollah contra su territorio. El gobierno libanés no logró hacer cumplir la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obligaba a desarmar a las milicias armadas libanesas y tomar el control de su frontera sur, controlada por Hezbollah, para proteger la frontera con Israel. En julio de 2006, tras una incursión fronteriza de Hezbollah en territorio israelí que se saldó con la muerte de 8 soldados israelíes y la captura de 2 más, se produce la crisis israelo-libanesa de 2006, con el bombardeo de gran parte de la infraestructura del país, destruyendo gran parte de ella, y una respuesta armada de Hezbollah con armas provistas por Irán y Siria sobre las ciudades del norte de Israel, dejando patente una vez más la injerencia de fuerzas militares extranjeras en los asuntos internos libaneses. Citando datos del gobierno libanés, el día 6 de agosto,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que 550.000 desplazados han sido acogidos por familias, 130.000 se encuentran en refugios improvisados y cerca de 200.000 han cruzado la frontera con Siria. También impera una grave crisis económica. En agosto, una resolución de la ONU decidió incrementar la fuerza multinacional FPNUL y se llega a un acuerdo de cese de violencia con la economía e infraestructuras destruidas y unos 1.271 muertos libaneses. Líbano sufrió ataques terroristas que dejaron como saldo 43 víctimas mortales y 200 heridos. Tras la explosión de 2 bombas en la zona de Burj al-Barajen, en Beirut, bastión chiita y de Hezbollah. El atentado ha sido reivindicado por el Daesh, contra el que el Líbano está luchando en la vecina Siria. El 4 de agosto de 2020, 2 explosiones en un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut dejaron más de 135 muertos, 5.000 heridos y varios desaparecidos. A causa de las fuertes protestas por la precaria situación económica del país, por la corrupción y por las explosiones, la totalidad del gobierno del Líbano dimitió el 10 de agosto de 2020. En la actualidad, el país se encuentra sumergido en una profunda crisis política, económica y social, con escasez de productos alimentarios y falta de recursos energéticos, viviéndose una de las situaciones más duras de la corta pero intensa historia del Estado libanés. Johabe, aquí me parece importante destacar que luego de esta explosión en el Líbano, esta explosión que llenó los titulares de las noticias y demás, la Fundación ACN brindó unos importantes montos económicos como ayuda de emergencia para paliar la situación en este país. Y pues obviamente gracias a la generosidad de nuestros benefactores eso pudo ser posible. Así es. Pero bueno, posteriormente, como estábamos comentando, el 10 de septiembre de 2021, tras 13 meses sin gobierno, el empresario suní Najib Mikati tomó el poder del gobierno libanés con el objetivo de buscar una solución a la crisis económica del país y frenar las graves carencias de combustibles y electricidad con las que cuenta el mismo. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la negociación de un paquete de ayudas económicas con el Fondo Monetario Internacional. Líbano atraviesa actualmente una situación difícil. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la libra libanesa está increíblemente devaluada. Por ello, un grupo de personas de ACN viajó a este país para conocer los proyectos que tiene la fundación. Uno de ellos es Javier Linaza, de ACN España, quien comparte su experiencia con nosotros. Atendamos. Javier, cuéntanos, la pregunta del millón que nos hacemos todos. ¿Cómo está afectando la guerra en Ucrania al Líbano? La guerra en Ucrania, por desgracia, está afectando y mucho a la economía libanesa. Esto se debe a que se está produciendo una mayor, si cabe, subida de precios de las materias primas, gas, gasolina, cereales, lo cual ha producido que si ya había una inflación terrible, ahora mismo es galopante, insostenible. Además, a esto se le une que la atención internacional está centrada en Ucrania y en ayudar al pueblo ucraniano. Y eso ha hecho, bueno, pues que muchas instituciones hayan olvidado al pueblo libanés. Pero aquí está la Iglesia de nuevo, tratando de sostener las necesidades materiales y espirituales del pueblo libanés. Y aquí, con ella, ayuda que se necesitaba. Bueno, es verdad, lo explicaba Javier, la comunidad internacional, los ojos de la comunidad internacional están muy centrados en los últimos 41 días ya en Ucrania, pero hay otros países que están viviendo una situación muy complicada, que viene además arrastrada desde lejos, como por ejemplo es el Líbano que entre otras cosas yo creo que es el país con mayor densidad de población de todo el mundo, que tuvo hace apenas un par de años una explosión terrible en el centro de la ciudad y donde ayuda a la iglesia necesitada también permanece para echar una mano. Ayuda que se necesitada, además de dar sostenimiento a sacerdotes, religiosas y seminaristas, está apoyando también la actividad que estos desarrollan para poder ayudar al pueblo libanés. En concreto, nos referimos a hospitales, centros educativos y comedores. Comedores en los que anteriormente se ayudaba sobre todo a aquellos refugiados que venían de Siria, que huían de la guerra, que no tenían dónde comer. Pero, por desgracia, en los últimos tiempos, estos comedores están llenos de libaneses
que están faltos de alimento y que necesitan esa ayuda imprescindible que está facilitando la Iglesia en el Líbano y con la que colabora Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bueno, José Luis Linaza y unos cuantos más de Ayuda a la Iglesia Necesitada han estado en Beirut, han estado en el Valle del Bekaa, frontera con Siria, en el norte, que es la parte más pobre del Líbano, y bueno, están viendo que hace falta muchos proyectos y que les han asegurado a todos nuestros project partners que bueno, que aunque la guerra le está quitando muchos efectivos, muchos recursos para todo lo que es la cooperación, que Ayuda a la Iglesia Necesitada va a estar también en Líbano, va a estar también en Ucrania, lo mismo que pasó con la guerra de Siria y lo mismo que pasó con Irak cuando llegó el Estado Islámico. Estuvimos cuando llegó el Estado Islámico, cuando estuvieron allí, cuando se volvieron desplazados y cuando volvieron a la llanura de Nínive. Pues atención, porque seguiremos contando muchísima información del Líbano en los próximos meses, José Luis. Por supuesto, bueno, y como un ejemplo de que lo que decimos es verdad, Ayuda a la Iglesia Necesitada se queda en aquellos sitios donde más dificultades hay, por muy complicado que sea. Vamos a escuchar otro testimonio, un caso además, el del seminarista Eli, que está allí, está en el Líbano y está junto a su pueblo. Creo que le podemos escuchar. Mi nombre es Eli Abu Yanes. Soy del pueblo de Deir al-Amar, cerca de Baalbek, Líbano. Es un pueblo cristiano rodeado de una población mayoritariamente musulmana. Me quedé por 3 años en Beirut y aunque el trabajo era todo un éxito, huí del Señor. Dejé de ir a la iglesia, dejé de orar. Durante estos años, a medida que este vacío se hacía más grande, más sentía que el Señor me estaba llamando al sacerdocio. Tenía miedo. ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo para tener vocación sacerdotal? Hablé con un sacerdote y me dijo: tu vocación sacerdotal ha madurado. Prepárate para ir al seminario. Recuerdo cómo después de que entré al seminario, en los primeros ejercicios espirituales, ese vacío que había experimentado desapareció. Porque el sacerdote se forma en el seminario para estar casi completo, para ser capaz de servir a su rebaño al máximo de su capacidad. La gente necesita ver a Jesucristo reflejado en el sacerdote humano. La gente necesita que el sacerdote los acompañe para ayudarlos a perseverar en esta tierra. Y bien, con este interesante corto reportaje concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo, este primer episodio dedicado al Líbano, conociendo un poco de su historia. Muchas gracias, Yojavet, por tu compañía y por la presentación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias a todos por su compañía y su sintonía. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, a entrar a la página de la Fundación ACN y mirar las muchas formas de donar, de poder ayudar a tantos proyectos y tantos hermanos en el mundo que están necesitados, a la iglesia perseguida. Gracias una vez más por su compañía y su sintonía. Dios los bendiga.